Buenas tardes, estudiantes. En esta semana número 3, que corresponde del 10 al 14 de enero, nosotros vamos a tener otro relato, otro cuento ecuatoriano conocido como Ecuatoriana, elaborado por Coca Ponce. Este texto, este cuento se encuentra en la página 140-142 del texto de lengua y literatura. Ya, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos primero a hacer una lectura del cuento como Ecuatoriana. Vamos a leerlo y vamos a reflexionar sobre este cuento. Después de elaborar esa reflexión y entender de qué se trata el cuento como Ecuatoriana, vamos a contestar las preguntas que se encuentran en la semana número 3 del proyecto número 7. Nos vamos otra vez a la parte donde se encuentra el proyecto y aquí dice cuál es el personaje principal y qué lo caracteriza. Usted tiene que identificar cuál es el personaje principal. Identifiquemos la atmósfera. Voy a hacer un breve recordatorio. La atmósfera significa no el ambiente, sino la sensación, los sentimientos que van a aflorar dentro de ese cuento. Después de eso, identificamos el tipo de narrador. Recordemos que hay 3 tipos de narrador. El narrador omnisciente, el narrador testigo y el narrador protagonista. Debemos de ver cuál de esos 3 narradores son los que se encuentran dentro de este relato, dentro de este cuento ecuatoriano. Identifiquemos el conflicto del cuento. ¿Qué tipo de oposición de fuerzas de las expuestas en el acápite que habla de la trama se observan? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la oposición? ¿Qué es lo que le impide a ella como protagonista? ¿O cuál es el protagonista o el antagonista que le hace a ella, como se dice, la vida imposible dentro de lo que es en sí su relato? No la hace ser feliz, ¿ya? Entonces usted tiene que ver. Ahora, esta palabra de aquí significa párrafo. ¿Ya? ¿En qué párrafo habla de la trama? ¿En qué momento habla de la trama? Reflexione sobre cómo percibe el personaje que es ser ecuatoriana. ¿Qué otras características añadiríamos para ser una persona ecuatoriana, describirse como ecuatoriana? Describimos a Brigitte con base en la información que presenta el texto y realizamos una ficha bibliográfica. ¿Qué es eso? Significa una ficha bibliográfica, significa en dónde nació, cuántos años tiene y así. Explique los acontecimientos que llevan a Brigitte a experimentar un cambio. ¿Qué ocurrió con Brigitte al final? ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió dentro de lo que es la historia? Ahora, analiza la atmósfera e inventemos una historia de Brigitte si no venía ella acá a Ecuador. ¿Qué le hubiera sucedido a ella? ¿Hubiera sido más feliz? ¿Hubiera estado más triste? ¿Se hubiera desarrollado mejor? ¿Hubiera sido una profesional? Pues bueno, usted va a utilizar mucho la creatividad. Analiza la atmósfera e inventemos la historia de Brigitte si no venía a Ecuador. Esa es la que yo le estoy indicando. Brigitte siente que las esposas en el Ecuador viven en el matrimonio de manera muy distinta al lugar donde ella nació. Escribe en tu cuaderno cómo pienso que vive una pareja con hijos en la ciudad natal de Brigitte. O sea, usted se va a inventar o usted va a observar, investigar cómo se vive en el lugar donde ella vive. Transformo el siguiente fragmento como ecuatoriana para que la historia sea relatada por un narrador protagonista. Significa en primera persona. Dice, cuando llegaron a Ecuador, les voy a dar un pequeño preámbulo. Dice, cuando llegaron a Ecuador. Si digo que es en primera persona, debo de identificarme con eso de ahí. Tendría que poner yo, cuando llegué a Ecuador, Carlos me explicó las costumbres locales. Y así usted tiene que colocar lo demás. Ya, dentro de lo que es en la semana, recordemos siempre de que hay el sabías qué, recuerda qué, dato curioso y relación con los valores. Es muy importante que usted lo transcriba para que reafirme su conocimiento dentro de lo que es el cuento contemporáneo ecuatoriano. Entonces, sin más que decirles, estudiantes, me despido de ustedes. Hagan todas las tareas, las actividades, observen el video hasta el final para que usted pueda comprender de qué se trata la actividad que usted tiene que desarrollar en esta semana.